Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, estos versículos son la continuación de lo que vimos ayer acerca de los frutos del árbol que da buen fruto y que da mal fruto, de los lobos vestidos de oveja, ¿no? Que parecen oveja, pero no son oveja. Entonces, en esta continuación, el Señor dice que muchos le van a decir, Señor, Señor. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Entonces la palabra aquí, Señor, Señor, es Kyrie, Kyrie, que viene de kurios, ¿no? Estamos hablando en el griego koiné, y significa dueño, señor, soberano, aquel que tiene autoridad sobre otro. Entonces, si nosotros decimos que el Señor es nuestro Señor, quiere decir que Él es nuestro amo, que Él es el que da las órdenes y nosotros las cumplimos, que nosotros buscamos hacer lo que a Él agrada, su voluntad. Entonces, cuando aquí dice que no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino, sino el que hace la voluntad. Entonces, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, la idea es que no todo el que dice ser cristiano o que aparenta religiosidad, que aparenta que es de Dios, ¿no? Y puede incluso llega al punto de darse en cuenta que dice que profetizan en su nombre, lo cual quiere decir, o sea, es como que se hacen pasar por sus portavoces, dice que hacen milagros, que expulsan demonios. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que por eso el Señor nos dice que se fijen en las apariencias, que se guíen por los milagros, sino por el fruto, es decir, por su conducta, por cómo viven. Y esto no es que va a ser perfecto, ¿no? Pero la idea es que cuando observamos su vida, observamos el fruto, nos damos cuenta si está viviendo para Dios o no realmente, ¿no? Si el fruto evidencia que el Señor es el Señor de su vida, si está bajo el señorío de Cristo, las cosas que hace, ¿no? Entonces, es importante porque esto se conecta, por ejemplo, con Apocalipsis, cuando dice que el anticristo, ¿no? La bestia, dice, harás grandes señales y prodigios, ¿no? E incluso, me parece que el Señor lo menciona en Mateo, ¿no? Entonces engañarás, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, des en cuenta que si nosotros nos basamos solamente en apariencias o en milagros, o mira, pero es que este es un ungido del Señor, porque mira cómo expulsa a los demonios, la gente se sana. Pero el Señor dice que no es por esas cosas por las cuales nosotros nos debemos llevar para saber si alguien es oveja o lobo, sino por el fruto. Porque, des en cuenta, habían los judíos exorcistas y ellos exorcizaban, pero no pudieron expulsar los demonios en nombre de Jesús porque ellos ni creían en Jesús. En cambio, estos de acá nombran a Jesús, proclaman a Jesús, pero no viven para Jesús. Entonces, por causa de la misericordia de Dios es que muchas veces estas personas que dicen ser de Jesús o que proclaman al Señor, el Señor concede que haya milagros, y eso por amor a las almas, no por el instrumento, sino porque el nombre del Señor, por causa del nombre del Señor que está siendo invocado, que está siendo proclamado, es que se permiten sanidades, el Señor hace milagros y eso. Entonces, como decir, estas cosas no validan el instrumento, no quiere decir que por eso ya el Señor está diciendo que están aprobados, porque lo que podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, vemos a los apóstoles, y sí, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros y cosas, pero eso no era todo. También dice que tenían buen testimonio para con los del pueblo, porque veían cómo se cuidaban unos a otros, cómo compartían el pan, cómo velaban por las necesidades unos de los otros. Entonces, en conjunto era el testimonio de que verdaderamente eran creyentes, eran árboles buenos, eran ovejas del reino. Entonces el Señor nos advierte con esto, ¿no? Y no solo para cuidarnos de los falsos profetas, que es la idea que el Señor nos venía diciendo, que estemos atentos, alertas, sino también para nosotros examinar nuestro corazón y no ser nosotros esos lobos disfrazados de oveja, que creemos que seguimos a Cristo, pero en el día del juicio Él va a decir, nunca os conocí, dice, ¿no?
Entonces, por eso es que dice que el que entra al reino no es el que dice, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces tú puedes hacer muchas cosas para Dios, ¿no? Puedes ir a la iglesia, puedes cantar, puedes barrer, incluso puedes salir a entregar folletos, pero en tu corazón, quizás como tú estás viviendo y en tu interior, o como tú estás viviendo en tu vida privada, quizás no estás viviendo para Cristo. Entonces tú estás solamente aparentando tener fruto, pero realmente no eres parte del Señor. Entonces, esto no lo digo para condenación, porque el Señor no nos ha llamado a condenar a las personas, sino para que nosotros nos examinemos y también podamos tener instrumentos para examinar a los otros. No estamos persiguiendo como decir, lobos, sino que la idea es que nos sirva como espada de doble filo, ¿no? Tanto que nosotros podamos examinar a los otros para no ser engañados, como examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y el Señor dice que Él confesará, nunca los conocí. O sea, no es la idea de como que, ¿y quiénes son ustedes? Como que el Señor lo supiera. La idea es que ustedes no tienen relación conmigo. No los conozco, o sea, no son parte de mi pueblo. No son parte de los míos. Ustedes dicen que son de Dios, pero no lo son. Entonces eso pasaba mucho con los fariseos, ¿no? Que ellos decían supuestamente que eran hombres religiosos y que seguían a Dios, pero por dentro estaban llenos, dijo el Señor, de huesos de muertos, de podredumbre. Realmente estaban muertos, ¿no? Estaban separados de Dios porque realmente no estaban sometiéndose al señorío de Dios. Entonces dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra hacedores de maldad, en el inglés se traduce lawbreakers, es porque es la idea de que son inicuos, son sin ley, ustedes que violan la ley divina. Entonces no quiere decir que somos salvos por cumplir los mandamientos de Dios, pero la idea es que ya que ahora hemos sido salvos por medio de la fe en Jesucristo, ahora nosotros buscamos obedecer los mandamientos de Dios. Hay mandamientos que los podemos aplicar todavía, hay otros que no, pero eso no anula el principio de cada mandamiento, ¿no? Que podemos aplicarlo a nuestras vidas. Y con la dirección del Espíritu Santo nosotros podemos aplicar esos principios que nos enseñan los mandamientos de Dios, que nos enseñan a distinguir qué es lo que agrada al Señor de lo que no, y así poder vivir vidas, ¿no? Que no violan los principios de Dios, que no violan los mandamientos de Dios, que no los transgreden. Entonces estas personas aparentan piedad, pero en su corazón no quieren someterse a la voluntad de Dios. Entonces esa es la idea cuando dice hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ustedes no tuvieron comunión conmigo, ustedes no se sometieron a mi señorío, o como el Señor decía en otra porción de la Escritura, dice, dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Dice, y no hacen lo que yo les digo. Entonces esa es la idea. Si nosotros decimos que Jesús, que Yeshua es nuestro Señor, entonces debemos hacer lo que nos ha pedido, vivir como Él vivió, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer perfectamente, pero esa es la idea, que Él es nuestro ejemplo a seguir, que nosotros buscamos vivir los mandamientos como Él los vivió, en amor, en misericordia, agradando al Padre, ¿no? Poniendo la voluntad del Padre antes que la nuestra. Porque no quiere decir que nosotros no tenemos deseos o cosas que tenemos que hacer, o que queremos hacer, perdón, sino que decimos, Padre, yo quiero hacer esto o quisiera hacer esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esta es la idea cuando el Señor dice aquí, no el que dice, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces, nosotros podemos decir todo el día, sí, yo voy a ir, yo voy a hacer tal cosa. De hecho, Jesús hizo una parábola así, ¿no? Dice, dos hijos, un hijo dice, ve, le dice el padre, ve al campo y yo que sé, recolecta algo, por decir un ejemplo, ahorita no recuerdo bien, ¿no? Y dice, sí voy, pero no fue. Mientras que el otro dijo, ay no, yo no quiero ir, no sé qué, pero a la final arrepentido fue y hizo lo que el padre quería. Dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del padre? Entonces, obviamente, aunque el otro renegó lo que sea, pero al final hizo la voluntad del padre, dijo, se arrepintió y dijo, ya está bien papá, voy a hacer eso. Mientras que el otro no la hizo por más que la dijo. Entonces esta es la idea aquí, que el Señor quiere que nos cuidemos de los falsos profetas, de los falsos creyentes, de los que dicen que son creyentes o que vienen de parte de Dios, pero que a la vez nosotros también nos examinemos que estamos en la fe. Eso, mis queridos amigos y hermanos, que no nos guiemos por las señales o la apariencia, sino por los frutos, ¿no? Por la evidencia de una vida transformada por Dios, no perfecta quizás en este mundo, pero sí que se nota que el Señor es el Señor de nuestra vida. Un fuerte abrazo y si el Señor quiere, mañana continuamos. Shalom.